Cordial saludo, somos los estudiantes Miguel Alberto Pulido Tovar, Dina Luz Galán y quien les habla, Joana Mayorga Vargas. El día de hoy sustentaremos nuestra actividad número 5, etapas de trabajo, normas de la revisoría fiscal, de nuestra asignatura Revisoría Fiscal, presentado a nuestro docente Oscar Oswaldo Blanco Ortego. Iniciaremos explicando el contenido de nuestro trabajo. Mediante la elaboración de un SMART, describa de manera lógica, sistemática y ordenada las etapas que hacen parte de la auditoría, desde el conocimiento del cliente, entendimiento de la entidad, la propuesta de servicios, planeación del trabajo, elaboración de programas de auditoría, papeles de trabajo, los procedimientos de revisión, conclusión y preparación de informes del auditor. Daremos paso a nuestro compañero Miguel para que inicie nuestra explicación. Iniciando con las etapas de la auditoría para un revisor fiscal, desde el conocimiento del cliente y entendimiento de la entidad, experiencia previa con el cliente y su industria, discusión con personas de la entidad, discusión con personal de auditoría interna y revisión de sus informes, publicaciones relacionadas con la industria, discusión con personas familiarizadas con la industria, discusión con otros auditores y con asesores legales, legislación y reglamentos a que afecten en forma importante, visitas a los locales de la entidad, instalaciones, documentos producidos a la entidad. Continuando con la propuesta de servicios, vigilancia continua integral independiente, cumplimiento por parte de la empresa de la normatividad, cumplimiento a requerimientos de normas en relación con la protección, funcionamiento y calidad del control interno, cumplimiento de las obligaciones especiales que tiene la entidad, eficiencia en las operaciones, adecuado manejo de seguridad y mantenimiento de los activos, medida de protección y uso eficiente de las cuentas de efectivo, manejo de libros de contabilidad, libros de actas y de registro, declaraciones tributarias. Bueno, seguido a eso tenemos la planeación del trabajo. Digamos lo que recordemos que la planeación del trabajo es una responsabilidad netamente del auditor, el cual planea ese trabajo con el requerimiento, digamos lo que le haya hecho la entidad, en el cual él debe tener como ciertos aspectos en cuenta, como son algunas características esenciales de la entidad a la cual le va a ejecutar la planeación del trabajo. Recordemos que las planeaciones del trabajo no son iguales para todas las auditorías, porque pues todos tienen un diferente marco o objetivo que quieren auditar. Entre las características, digamos, que tenemos que tener en cuenta en el momento de la planeación de un trabajo es la operacionalización de la empresa, la estructura legal de la empresa y los controles que tiene la empresa. Asimismo, la NIA 300 implica que debe también la planeación del trabajo contener una estrategia global y de desarrollo o un plan, que esta beneficia a las auditorías de los estados financieros, que esos procesos deben ser continuos y repetitivos. Asimismo, pues la planeación del trabajo debe contar con una estrategia, unos recursos, unas directrices, unos enfoques y unas oportunidades. Esto con el fin de que de generar una documentación. Entonces, acá una vez pues consultado, recordemos que el auditor incluiría en la documentación lo siguiente. Debe tener la estrategia global que ya la mencionamos anteriormente, el plan de trabajo de auditoría y cualquier cambio significativo realizado durante el trabajo de auditoría. Eh, Seguido a eso, contamos con la elaboración de programas que en este caso se preparan anticipadamente la etapa de planeación. Cuenta con un enunciado lógico y ordenado y clasificado. El auditor tiene que ser el que defina la naturaleza, oportunidad y el alcance de los procedimientos. El plan de trabajo de auditoría global, esto como medio para el control de registro de la ejecución apropiada del trabajo. Asimismo, la preparación, digámoslo, del programa de auditoría se debe tener en cuenta algunos aspectos como son las normas de auditoría, las técnicas de auditoría, las experiencias anteriores, los levantamientos iniciales, las experiencias de terceros, así sucesivamente. Seguido a eso, pues contamos con los papeles de trabajo.
Los papeles de trabajo, digamos lo que tienen como una secuencia o principalmente quise resaltar esto porque considero que son importantes para el momento de la elaboración de unos papeles de trabajo, que son como el inicio o número de referencia, el título encabezado que identifique el área o el proceso objeto de la revisión, tiene que tener una fecha o periodo de tiempo del trabajo de auditoría, un alcance del trabajo desarrollado, declaraciones sobre el propósito de la obtención del análisis respectivo de datos, fuentes de datos revisados, esos tienen que ser obviamente fuentes de datos reales, descripciones de la población evaluada, metodología empleada, qué metodología se empleó para el momento, digámosle, la auditoría, y conclusiones sobre las observancias de la auditoría, nombre de los auditores que van a realizar el trabajo. Asimismo, recordemos que los auditores deben documentar información suficiente, que sea fiable, relevante y útil con el fin de que permitan respaldar los resultados de la auditoría. Buenas, mi nombre es Dina Luz Galán y voy a continuar con la exposición que vienen haciendo mis compañeros. Los procedimientos de revisión, la conclusión del dictamen y la preparación de informes del revisor fiscal. La revisión del informe es un proceso de valoración del riesgo y búsqueda de errores relacionados con estos. La conclusión o el dictamen es la parte más importante de una auditoría, dado que revela si los estados financieros se prepararon conforme a la situación de la organización. Y la preparación de informes de revisor fiscal deben ser hechas con diligencia profesional y dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las mías. La realización del informe es un proceso de obtención de información que se basa en buscar errores de importancia que ocurren en el proceso contable y también los riesgos que pueden existir de que un error de importancia no sea detectado por el contador. Por eso la realización del informe es muy importante y debe ser inversamente proporcional a la confianza que se tenga a los sistemas de control interno del ente. La conclusión del informe o dictamen existen varios tipos. Empecemos con el dictamen sin salvedad o limpio. Este se da cuando los estados reflejan en su totalidad y completamente la situación financiera de la compañía. Luego está el dictamen con salvedad debido a una limitación del alcance. Es cuando se emite una salvedad de excepto por, y se da cuando existe una limitación en el alcance de la auditoría que no perjudique la integridad de esto. Es decir, cuando el auditor no tuvo acceso a todos los papeles que requirió, pero considera que esos papeles no cambian de manera significativa la situación de la empresa. Debido a una desviación de un principio de contabilidad de aceptación general, se da cuando se usan principios de contabilidad desviados de los principios de contabilidad generalmente aceptados. En este caso, también el auditor tiene que decidir si los principios desviados son suficientes para cambiar la situación financiera de la compañía o no. Si no son suficientes para cambiar la situación financiera de la compañía, se da esta salvedad. Luego vienen los dictámenes cuando hay una abstención de opinión. Se da principalmente cuando las limitaciones o las incertidumbres respecto a los estados son tan importantes y el alcance de la auditoría se ha visto comprometido de una manera tal que el auditor no puede emitir ningún concepto sobre estos. Una opinión adversa. Este dictamen se genera cuando la importancia de las desviaciones son tan grandes que no se puede emitir una conclusión con excepciones. Y se dice que los estados financieros no reflejan la situación financiera de la empresa. Estos dos dictámenes son especiales ya que el auditor tiene que velar porque la empresa intente cambiar sus estados financieros de tal manera que pueda emitir una opinión con salvedades o sin salvedad, una opinión limpia. Luego, cuando hablamos de la preparación del informe del revisor fiscal, tenemos que tener en cuenta primero los requisitos mínimos que debe tener un informe de auditoría. Estos son el dictamen o la opinión, la identificación de la sociedad, la fecha de los estados auditados, si la auditoría tuvo una base razonable, si fue planificada, si se realizó sobre una base selectiva, la firma y el número de quien la suscribe, del contador quien la suscribe,
si los estados representan fielmente al ente o no, y las salvedades deben estar escritas de manera clara. Tenemos esta estructura del informe que está dada por la Contraloría General de la Nación de nuestro país. En el título se va a aclarar que se realiza una auditoría independiente. En la presentación a quién va dirigido, el equipo auditor y el destinatario. En la tabla de contenido pues especificamos el contenido del informe. Un apartado introductorio donde se especifique el sujeto de control, indicar que los estados financieros fueron auditados, cuáles fueron auditados, el resumen de las políticas contables significativas y el periodo que cubre los estados auditados. Luego viene el de responsabilidad, donde se refiere a la responsabilidad del sujeto de control en relación a los estados y en relación al sistema de control interno. En ese también se da la opinión contable sobre los estados. Luego viene el control interno, que es básicamente el concepto que tiene el auditor sobre el control interno de la organización, de si este es o no confiable, las normas, donde se da una constancia de que la auditoría se llevó de conformidad con todas las medidas aplicables y los principios de contabilidad generalmente aplicados. De acuerdo sobre la auditoría, se señala si la evidencia es adecuada y suficiente para realizar una opinión sobre los estados. El fundamento de la opinión, que como su nombre lo dice, se realiza una descripción detallada del porqué de la opinión y los detalles que llevaron a esta, los papeles de trabajo que llevaron a esta. Luego vienen las generalidades y los propósitos del informe. El informe de auditoría tiene como principal objetivo sintetizar el resultado de la auditoría de acuerdo a su plan de trabajo y las pruebas realizadas en la ejecución. Principalmente busca describir y comunicar de manera clara, precisa y concisa los hallazgos y la razonabilidad de los estados auditados. Las normas de rendición de informes. Estas normas están establecidas en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 y son las siguientes. Siempre que el contador público ponga su nombre en estados financieros, debe expresar claramente qué relación tiene con estos estados. En el informe se debe expresar si fue realizado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se debe decir claramente si los principios de contabilidad fueron aplicados de manera uniforme. Y se debe expresar una opinión o dictamen y las salvedades si las hubiese de una manera clara y precisa. En conclusión, la preparación del informe debe ser conciso, claro y completo. Presentar los comentarios, conclusiones y recomendaciones de la manera más objetiva posible y sustentándose en los papeles de trabajo. Hay que ser precisos con la información y tener en cuenta los puntos que les mencioné anteriormente. Para concluir el trabajo, es importante mencionar que el profesional contable ante la sociedad tiene una responsabilidad de velar, transmitir, informar todo suceso económico, administrativo y jurídico, tanto que esté cumpliendo según la normatividad o en su defecto que existan anomalías en la empresa. Como conclusión de la información obtenida en las lecturas y con la información consultada, se ve el papel importante que cumple el revisor fiscal en todas las organizaciones que tengan o no obligación de contar con esta figura en su planta de empleados. El revisor debe cumplir a cabalidad con las funciones determinadas en el Código de Comercio y los demás estatutos establecidos por la ley. Esto ayuda a la toma de decisiones ya que están bajo parámetros y lineamientos legales. La revisoría fiscal se establece con el fin de velar porque las normas y los procedimientos sean aplicados de una manera inequívoca para el funcionamiento de las organizaciones esté de acuerdo con las normas vigentes. A este video por su atención, muchas gracias a todos.